buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Todo depende de la hora en la que te estás conectando conmigo. Yo estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Es miércoles 25 de septiembre y a esta hora que nos conectamos son las 8:11 de la noche. Es un gusto poder hablar con ustedes en esta transmisión que hacemos en vivo y directo para llevar un resumen de los hechos más importantes que están dando la vuelta al mundo. Estos son los Headlines, un video podcast donde analizamos la actualidad en contexto. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, en el día de ayer y toda esta semana hemos estado conversando sobre esta 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se está realizando y que está convocando a los principales líderes mundiales para hablar de los temas que más preocupan y que además tienen un frente en común. Ayer mencionábamos los temas de Gaza, Ucrania, por supuesto la posición de Rusia, el tema de la seguridad, pero el tema de Venezuela no deja de estar presente en la agenda informativa y sobre todo en los discursos que han venido dando pues los distintos líderes mundiales. Pero justamente en el contexto de esta asamblea es noticia la posición que nuevamente deja ver el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en días pasados se le ha criticado mucho quizás por tener una postura un poco neutral frente a lo que ha sido la crisis en Venezuela. Esto pese a que Colombia es uno de los principales países representantes que ha abogado por un diálogo, ha participado además siendo sede y ha promovido las negociaciones tanto por parte entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Y hoy Gustavo Petro es pues noticia nuevamente por la posición que se deja ver en una entrevista que le hace CNN en español y donde deja ver que lo ocurrido el pasado 28 de julio y mucho antes, por supuesto, donde se le impidió de manera regular a la oposición participar, pues sin duda muestra muchas de las dificultades con las que ha tenido que lidiar. Quiero compartir con ustedes parte de algunas de las observaciones que podemos hablar justamente de esta posición que tiene Gustavo Petro. Ustedes saben que estamos en vivo y aquí pues buscamos darles de primera mano la información. Quiero compartir con ustedes precisamente, aquí está, precisamente esto que podemos ver sobre la posición del presidente Gustavo Petro. Lo vemos de la cuenta de Alberto News, rescata parte de la entrevista que le hace CNN en español y que hoy es noticia pues en todos los medios de comunicación. Va a seguir dando mucho de qué hablar. Se le ha criticado mucho al presidente Venezuela Gustavo Petro ratifican una victoria que es su considerada por organismos postura, internacionales, repetimos, por sobre la entidades situación como en el Centro Venezuela. Carter como Y en ilegítimas. esta ¿Qué va a pasar? entrevista, ¿Se va a quedar pues Nicolás el Maduro en el presidente poder? Petro reconoce que Yo creo la que situación en hubo un error Venezuela previo, el es proceso cada vez más previo a la crítica. La elección fue oposición erróneo, venezolana no pudo porque se participar puso una en, sociedad pues, a en el proceso participar electoral de manera con libre. libertad. Habla de la libertad, es un término que utiliza Y Petro ahora ese muy tema de la libertad claramente nunca en apareció esta en ninguna entrevista. parte. Y vamos a escuchar entonces Precisamente porque parte de lo que había dice libertad para la Gustavo Petro oposición en y sin esta, en embargo esta, en esta el entrevista resto que concede a tiene CNN un en problema ahora. español, donde habla lo que está sucediendo en Venezuela. Elecciones el 28 de julio. Usted, el presidente Lula, el presidente López Obrador intentaron un diálogo con Nicolás Maduro que por lo menos a nivel público no se ha dado. Las actas de votación no se conocen, pero los poderes dentro de Venezuela ratifican una victoria que es considerada por organismos internacionales, por entidades como el Centro Carter, como ilegítimas. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que hubo un error, digamos, previo. El proceso previo a las elecciones fue erróneo,
porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición porque su principal candidato pues, no participó. Y es un problema hoy porque con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula, ahora voy a charlar, nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. Bueno, parte de lo que fue estas declaraciones ¿Qué va a pasar del después presidente de las Petro elecciones el en una 28 de entrevista en julio? exclusiva que da Usted, a CNN en presidente español Lula, y presidente que López están Obrador, recogiendo diversos medios de comunicación por esta usted postura en la no que se ha dado. pues, se ve un Las poco actas de votación no se conocen, más pero los clara poderes acerca políticos de practican una cuál es su oratoria posición sistemática por frente a la parte situación en de Venezuela. las Y entidades esto lo políticas. decimos es Yo creo que porque esto hasta ahora va a pasar. no ha condenado directamente las acciones del presidente Nicolás Maduro. Se ha mostrado como uno de los países mediadores en el conflicto con la oposición junto al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, esta es una oportunidad donde se le está confrontando y pues cara a cara, como bien lo dice allí la entrevista, pues el presidente Petro dice claramente que no reconoce que no hubo un ambiente de libertad en el que la oposición pudiera participar, que se le impidió al candidato de la oposición, y es claramente que se refiere a María Corina Machado, la candidata, poder postularse, pero no solo María Corina Machado, otros dirigentes políticos que también fueron pues impedidos para poder ejercer el poder o para poder postularse, siendo mucho más claros, ¿no? En los términos. Entonces, esta noticia es importante mencionarla. Como bien dice Petro, en este momento, pues una parte de la oposición se siente gobierno, es parte de sus palabras en lo que ha dicho, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas y que no puede legitimar las elecciones, pero que están en el gobierno. Es lo que ha dicho el presidente Petro, dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Y esto, pues, es una declaración que llega a casi 2 meses de los comicios, en donde tanto la diplomacia de Colombia como de Brasil, pues, han intentado mediar de distintas maneras y tener acercamientos, en especial con el régimen de Nicolás Maduro, para poder pues dar un avance hacia una solución pacífica y política. Pero sí lo que hemos visto es que no hay una condena contundente hacia el régimen de Nicolás Maduro, como en los términos que ayer hablábamos, por ejemplo, del presidente de Chile, Gabriel Boric, que sí fue muy enfático, o como otras naciones, otras democracias que sí han sido bastante pues contundentes, bastante confrontativas con el régimen de Nicolás Maduro, como en el caso de Uruguay, por ejemplo, que también podemos citar, o en el caso de Panamá. Y justo en su discurso durante su participación en la Asamblea de la ONU, Petro hablaba de que hay países rebeldes, ¿no? De que se intentaba imponer pues las maneras a países rebeldes en alusión a Cuba y a Venezuela, por lo que esta es la primera vez, si se puede decir, en muy buen tiempo, donde el presidente Petro tiene una importante posición más hacia cuestionar
lo que es la posición del régimen de Nicolás Maduro. Pero Petro no es la única o el único mandatario que está dando de qué hablar por su posición sobre Venezuela. También otros como el presidente de España, Pedro Sánchez, o el presidente de Panamá han tenido palabras en la ONU para la situación que vive Venezuela. Precisamente hoy en su discurso, el presidente de Panamá y el presidente de España hablaban sobre esta situación. Vamos a compartir parte de las declaraciones que dieron los mandatarios durante su participación en la 79 Asamblea de la ONU, donde la agenda y la crisis venezolana pues ha cobrado gran notoriedad, gran relevancia por parte de los distintos mandatarios que han pasado a dar su discurso en esta presentación de la ONU. Vamos a ver, por ejemplo, en este momento las de José Raúl Mulino, quien es el presidente de Panamá y quien pues hablaba de que no se puede adjudicar un triunfo sin mostrar las actas. Esto en relación al gobierno de Nicolás Maduro. Y esto justamente lo recogen parte de la cobertura de noticias ONU. Vamos a ver parte entonces de las declaraciones del presidente en de Venezuela Panamá. han minado aún más la mancillada institucionalidad del país. Seamos claros, adjudicarse un triunfo sin mostrar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar pruebas. Querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados. De hecho, el régimen actual ha perdido el sustento de sus más fervientes defensores en la región o, en el mejor de los casos, ha recibido el frágil apoyo del silencio. Es más que evidente que el actual régimen no dejará el poder ni reconocerá su derrota. Es por eso que hago un llamado a las organizaciones correspondientes a que actúen de forma enérgica contra las actitudes y comportamientos manifiestamente antidemocráticos. Quiero ser enfático en que esto no es un tema ideológico o de diferencia de pensamientos. Es sobre la obediencia estricta de la voluntad popular, que es la madre de todas las voluntades. Panamá está abierto al diálogo con el resto de los países donde se respete el sistema político y representativo que emana de las distintas constituciones nacionales de cada territorio. Traigo a colación el tema Venezuela porque se me hace muy difícil hablar de salud y medio ambiente cuando 8 millones de nuestros vecinos se vieron obligados a salir de su territorio. Podemos hablar ante esta interminable crisis política que afecta a todo el continente. No pretendo disfrazar de verde natural mi discurso cuando hay sangre derramada de inmigrantes que arriesgan su vida en nuestra selva buscando un sueño de libertad. Cuando a su paso contaminan el Darién, dejando una estela de destrucción y desolación que a los panameños nos toca recoger, reparar y costear. Bueno, parte de lo que fueron las declaraciones del presidente de Panamá, refiriéndose a la crisis de Venezuela, como él bien dice, no puede hablar de otras situaciones, de otros temas que han estado en la mira de la 79 Asamblea General de la ONU, como es el tema ambiental o incluso lo que es el impacto de la inteligencia artificial, porque son temas que se están abordando, pero él como presidente latinoamericano, pues trajo a colación el tema de Venezuela que está muy presente y que durante estos 2 días, ayer hablábamos del presidente Boric, también de el presidente de Argentina, que también lo ha mencionado, entre otros mandatarios, como también Joe Biden de Estados Unidos, que han hecho pues énfasis en la migración, el impacto que la crisis está teniendo, la crisis venezolana en el resto de la región y cómo millones de venezolanos han tenido que pues salir en busca de una mejor calidad de vida debido al impacto que ha tenido esta crisis. Pero no solo Panamá hoy se refirió, también otros mandatarios, incluso Giorgia Meloni de Italia también tuvo palabras para la situación en Venezuela. Y otro también que lo hizo fue Pedro Sánchez, el presidente de España, quien también se refirió a la situación. Recordemos que España pues ha tenido una posición bastante, a España se le ha cuestionado un poco
lo que ha sido su posición frente al asilo que se le dio a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, que de acuerdo con las actas presentadas por la oposición, es el ganador de las elecciones. Pero quiero compartir pues parte de lo que fue este discurso, que aquí ustedes lo pueden ver en Noticias ONU, donde se señala alguna de las informaciones y podemos ver claramente cómo Pedro Sánchez, pues el tema de Rusia y el tema de Ucrania, así como Gaza y ahora Líbano también está en la agenda de la ONU. Aquí se refiere a que la agresión de la Rusia, de Putin a Ucrania no debería prolongarse ni un día más. Habló también del caso de Palestina y dijo que pues iban a seguir promoviendo una política exterior a favor de las mujeres. Y pues hablaba aquí, les quería compartir sobre la situación en Venezuela. Decía, es imperativo el respeto de la voluntad del pueblo venezolano con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación. Esto ha dicho Pedro Sánchez durante parte de su discurso en la ONU. Esta posición en la que todavía España, como gobierno, no el caso del Poder Legislativo, todavía no reconoce a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones en Venezuela. Y a propósito del tema venezolano que sigue generando pues mucho de qué hablar, hace unos días, bueno, mejor dicho, el lunes hablábamos de la decisión de la justicia de Argentina de ordenar el pedido de captura y de detención de Maduro y de otros altos jerarcas del chavismo, pues ya es un hecho, se ha formalizado. Un juez de Argentina notificó este miércoles a la Organización Internacional de la Policía Criminal, mejor conocida como Interpol, sobre este pedido de captura que se ha librado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el actual representante del régimen venezolano, recordemos que se le acusa por posibles crímenes de lesa humanidad. Recordemos también que a partir de las elecciones del 28 de julio, las denuncias por parte de organizaciones internacionales y de organizaciones de la sociedad civil en el país han crecido dramáticamente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Hablamos incluso de niñas, niños o adolescentes detenidos y víctimas de violencia sexual, mujeres víctimas de violencia sexual y pues una persecución política que se ha acrecentado contra la población, especialmente con personas de muy bajos recursos, personas que pues salieron a expresar su derecho al voto, que fueron testigos electorales, pero también personas que ni siquiera han manifestado, que simplemente por disentir de alguna idea del gobierno han sido buscadas a sus casas a través de un operativo que el gobierno ha documentado a través de sus redes sociales, que es el operativo Tuntún, Operación Tuntún. Bueno, estas denuncias, todo esto ha seguido sumando el expediente de los crímenes sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y justo este miércoles entonces se ha oficializado esta orden de detención y captura que ha estado a cargo del juez federal Sebastián Ramos y es un oficio formal en un comunicado que se ha dejado ver y que además lo ha dado a conocer el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, quien es una organización además que lleva la querella en la causa y que ha exhortado a la Interpol pues a tramitar cuanto antes alertas rojas para que sean detenidos todos los funcionarios que se les consideran perpetradores de estos crímenes y que pueda haber justicia para las víctimas. Entonces, hay que recordar, insistimos, que esto viene como parte de un fallo que dio la Cámara Federal, que instruyó el juez, pues a disponer de la vía Interpol para esta captura internacional por los delitos de persecución, secuestro, tortura y asesinato que viene cometiendo el régimen de Nicolás Maduro desde el año 2014. Importante decir un detalle, este proceso ha sido abierto sobre la base del principio de la jurisdicción universal de los derechos humanos que según las Naciones Unidas confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió y cualquiera sea la nacionalidad de su autor o víctima. Es por ello que Argentina ha llevado a cabo este
proceso. Pero así como les hablo del tema de Venezuela, pues también durante la Asamblea de la ONU se han dado pues la discusión respecto a lo que está sucediendo en Oriente, en el Líbano, pues la preocupación de que se extienda la crisis que ya hemos visto ha impactado a la población civil en Gaza, pues mantiene en vilo al Consejo de Seguridad que precisamente se reunió de emergencia para abordar la situación y para pedir pues que se pueda llegar a un acuerdo y evitar que pues el conflicto pueda escalar aún más. Vamos a compartir lo que fue parte de la discusión del Consejo de Seguridad precisamente que se dio hoy sobre la situación en Oriente, que pues contó con declaraciones del secretario general de la ONU, those Antonio killed by Guterres, que yesterday hizo bombing. un llamado. De hecho, Today, further Guterres strikes señaló, entre killed otras at least cosas, que another el 50 infierno se people está and desatando en injured el more than Líbano. 200. Y lo hizo Meanwhile, como roads un are llamado clogged de as families atención en esta desperately reunión seek de safety, urgencia ante la grave and many are escalada de las stranded at the hostilidades Beirut que se airport. están dando pues The desde Ministry que of se dieran Interior los of Lebanon ataques has que reported tuvimos that over días 90,000 pasados people con have fled Clippers southern and contra eastern Lebanon towards Beirut and the integrantes de Hezbollah, northwest, pero que with también pues 30,000 ha people in generado shelters. otros heridos. Esto es At parte least 170 de la million discusión que US se dio dollars are en needed el día de to hoy respond to ante el growing seno del numbers of Consejo de Seguridad, displaced que ve con and mucha mounting preocupación humanitarian el needs. conflicto y Madam President, por su parte Guterres the people of Israel have pedía a endured las partes also repeated volver attacks from inmediatamente Hezbollah al and cese de others. hostilidades, According to Israeli dio la officials, población civil since que ha last October, protegida more than de la 8,300 situación rockets and around ante los temores 1,500 además anti-tank de que se missiles repita un landed on escenario explosive como el de unmanned Gaza. aerial Es vehicles uno de los target llamados Israel que ha with continuado 49 Israeli pues deaths exhortando according to Antonio CNN. Gutiérrez. Dice, la infraestructura Hezbollah civil no continued debe to ser un launch drone and objetivo, debe increase garantizarse la vehicle, seguridad missile and de rocket todo el attacks on personal y military los bienes de targets la in the ONU. Debe coastal areas of respetarse Israel. el derecho Earlier today, internacional. launched a ballistic Guterres missile también pidió a targeting todas las Mosul partes que headquarters con in una voz Tel Aviv. clara detengan la matanza y la The destrucción, ongoing que rocket bajen el attacks tono de la injured several retórica people in y Israel las with amenazas drones y and que other se alejen bombs and other de lo que él structures. considera a borde del abismo. Hay que evitar a Monsieur le toda costa Président, una guerra total, ha dicho Antonio Guterres en su llamado para pedir que pues cese la situación en Oriente, donde hay mucha preocupación. Es que la situación honestamente se ha escalado a un nivel, hablamos específicamente entre lo que está ocurriendo entre el grupo Hezbollah e Israel, y esto está llevando a miles de personas a huir de sus hogares en el Líbano, incluidos refugiados sirios que están dejando rutas fronterizas en Siria, pues que además en este momento están colapsando para intentar pasar y buscar un refugio ante lo que pueden ser los bombardeos. Se estima, de acuerdo con cifras de la ONU, que más de 27.000 personas han sido desplazadas en las últimas 48 horas ante pues esta migración forzada de último minuto que está llevando a las personas a protegerse ante una crisis que pudiera pues escalar a niveles realmente catastróficos, y puede ser muy exagerado el término, pero es que lo que ya está sucediendo en Gaza preocupa muchísimo a la comunidad internacional de que se pueda extender en una guerra indetenible entre pues Israel y ahora Hezbollah, que recordemos, Hezbollah es una milicia que cuenta con el apoyo de Irán y que es también el gobierno que de trasfondo se estaría enfrentando a Israel. Bueno, esto es parte de las informaciones que se dieron durante el día de hoy en esta asamblea de la ONU. Hay que señalar que, entre otras informaciones, y esto ya de carácter nacional, podemos decir que el gobierno de Nicolás Maduro suspendió durante un plazo sin definir las operaciones aéreas comerciales con Chile. Esto según lo ha emitido el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil del país, en donde pues dice que se suspenden todas las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile. Y esto pues no han explicado el motivo sobre la suspensión de estas operaciones que, vamos a decir, se dan un día después de que el presidente Gabriel Boric diera este contundente discurso en la Asamblea General de la ONU, donde llamó dictadura al gobierno de Nicolás Maduro y al que acusó de pretender robarse los comicios del 28 de julio. Esto entre las informaciones que tenemos y para comentar en el día de hoy, y también pues
no dejar de mencionar por su parte que pues vamos a quitar un poco algunos de estos inserts que ustedes pueden ver. Estamos haciendo este trabajo en vivo. Comentarles también por su parte que la líder opositora, María Corina Machado, aseguró que si el gobierno de Nicolás Maduro accede a una transferencia democrática del poder, Venezuela podría resolver la crisis de energética mundial que actualmente pues enfrenta el país. Así lo dijo durante una intervención virtual que tuvo en el Foro de Concordia, un evento celebrado en Nueva York, de forma simultánea con la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pues Machado participó y donde llamó nuevamente a que se respeten los resultados y la voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones del 28 de julio. Asimismo, la líder opositora pues ha agradecido a los mandatarios y a quienes han tenido palabras para Venezuela y especialmente sobre la situación actual para señalar sobre la importancia de que se respete una transición democrática en el país y que Venezuela pueda pues reducir el impacto de la migración. Pero estas declaraciones que ha dado Machado, que se las comentamos hace algún momento, tiene que ver con este evento que se da en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la cita más importante en este momento que se va a dar esta semana y ella asegura que pues de permitirse una transición en Venezuela, pues la producción petrolera y la situación energética, Venezuela pudiera ser convertirse específicamente, dice ella, con una transferencia democrática del gobierno en el mayor socio para resolver la crisis energética mundial. Bueno, esto es parte de alguna de las informaciones que tenemos sobre el tema de Venezuela y que nos vemos en la necesidad de hacer la relevancia de mostrar las noticias, dado la censura que existe en el país, dado la persecución que hay contra los periodistas para informar. Por eso le damos la oportunidad de que podamos comentar estas noticias de las que muchas veces las personas no tienen la oportunidad de enterarse debido a la crisis pues que existe dentro del país. En otras informaciones de Latinoamérica es tema de polémica y que ha generado pues mucha controversia la posición de México frente a la no invitación que se le dio al rey de España, Felipe, y que ha generado pues la reacción también por parte del gobierno de España, quien rechaza esta posición de México, quien pues ha desestimado invitar al rey en la toma de posición y que según ha justificado Claudia Sheinbaum fue por no responder a la carta de López Obrador sobre la conquista, ¿no? Este es un tema que ha generado de alguna manera una tensión entre ambos países, México y España, porque el rey Felipe es es el principal representante que acude a las pues tomas de posesión que se dan específicamente en presidentes de Latinoamérica y en otras. Su exclusión pues ha tensado las relaciones diplomáticas en ambos países que pues aparentemente llevan una relación, digamos, cordial, pero la posición de Obrador como un presidente nacionalista, que valga decir un detalle, de acuerdo con los datos que se están diciendo, se retira con el 80% de popularidad, la posición de Obrador de pedirle a España que pida disculpas por lo que fue los agravios a los pueblos indígenas durante la conquista de México y que esta fue una carta que se dio en 2019. Al no tener respuesta, lo que da de explicación Claudia Sheinbaum, que próximamente va a tomar el poder, es lo que ha llevado a que no se le invitara. Pero esta decisión, por su parte, el gobierno de España ha decidido que no va a asistir a esta toma de posesión. Veremos entonces qué va a pasar entre las relaciones entre España y México con esta decisión. En el plano internacional, no dejar de mencionar otra noticia que también es muy importante, tiene que ver con la posición del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien pues este miércoles
pidió que se hicieran cambios en las reglas sobre el uso de la disuasión nuclear, una medida que podría afectar el enfoque de Moscú al actual conflicto en Ucrania. Leemos esta información directamente del portal Infobae América, quien cita que pues Putin declaró que una potencia nuclear que apoye un ataque de otro país contra Rusia será considerada participante en una agresión. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional ruso sobre posibles cambios a la doctrina nuclear del país, anunció que una versión revisada del documento dice que un ataque contra Rusia por una potencia no nuclear como apoyo a una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra la Federación Rusa. Esto es parte también de los hechos que hoy están dando la vuelta al mundo y que son sin duda parte de la tarea de los headlines, ¿no? Parte de lo que muchos debemos saber y tener en la mira a manera de información. Y ya para despedir este breve resumen informativo que se me ha hecho un poco más largo de lo normal, sí mencionar que la situación a nivel de cambios climáticos pues está generando impacto y hablamos de lo que está sucediendo en Quito, donde un fuerte viento de verano propagó este miércoles un olor a quemado en emergencia ante 27 incendios forestales desatados en medio de la peor sequía en Ecuador, que está viviendo 61 años y que dejan 6 heridos y 7 viviendas. De hecho, el Estado, el gobierno ha decidido decretar la emergencia por múltiples fuegos forestales. Es un poco entonces parte de este pequeño menú informativo que hacemos para ustedes y bueno, yo de esta manera voy a despedir los headlines, esta pequeña cápsula informativa para enterarnos muy brevemente de los hechos que están dando la vuelta al mundo. Gracias por acompañarme. Recuerden que nos pueden conseguir por Spotify, también en las redes sociales de los headlines y por supuesto en mis redes sociales Marijo Ripoll. Ha sido un gusto y los espero el día de mañana. Vamos a estar haciendo este resumen de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, donde aquí revisamos la actualidad en contexto. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Todo depende de la hora que te conectes conmigo. Un abrazo.